Una vez que ya hemos construido el diagrama de intervalos de temperatura, vamos a identificar los intervalos de temperatura en los cuales se están moviendo nuestras corrientes calientes y frías. Nuestros intervalos de temperatura arrancan desde este punto. Este vendría siendo nuestro intervalo de temperatura número 1 y así sucesivamente. Intervalo de temperatura 2, ok, tenemos 6 intervalos de temperatura. Vamos a hacer la construcción de las tablas de cargas transferibles de energía, tanto para las corrientes calientes como para las corrientes frías. Estas tablas de cargas transferibles de energía van a tener una columna para representar los intervalos de temperatura, una columna para cada una de las corrientes calientes y una columna para la sumatoria de los aportes de energía de las corrientes calientes. De manera similar para las corrientes frías, una columna para los intervalos, una columna para cada una de las corrientes frías y una columna que representará la sumatoria de las capacidades de remoción de energía que tiene cada una de las corrientes frías. Por esta razón, entonces, nosotros vamos a construir una tabla que va a tener 7 filas, una por cada intervalo, más una para encabezado, y va a tener 4 columnas. Vamos a hacerlo de manera rápida. Una vez que ya tenemos las tablas, entonces vamos a llenarlas con la información que tenemos proveniente del diagrama de intervalo de temperatura. Aquí en la parte izquierda vamos a hacer la tabla de cargas transferibles de energía, o por sus siglas en inglés TEHL, para las corrientes calientes. En este caso vamos a colocar aquí la letra Z que me va a representar cada uno de los intervalos. Tenemos 6 intervalos. Y tenemos 2 corrientes calientes. Por un lado H1, la cantidad de energía que puede entregar en kilowatts por unidad de tiempo. H2 y luego la sumatoria ahora, si nos fijamos en H1, vemos que en el primer intervalo, en el quinto intervalo y en el sexto intervalo no está. Por tal razón, podemos colocar que la cantidad de energía que la corriente H1 va a entregar en los intervalos 1, 5 y 6 es igual a 0. De manera similar, podemos hacer para la corriente H2, donde notamos que en los intervalos 1, 2 y 3 no va a entregar energía. Y podemos calcular la cantidad de energía que sí va a entregar la corriente H1 en los intervalos donde ella está, es decir, en los intervalos 2, 3 y 4. Para calcular la cantidad de energía que la corriente H1 va a entregar en cada uno de los intervalos, utilizaremos este modelo matemático muy parecido al que utilizamos para calcular transferencia de calor sensible. Sin embargo, este lo vamos a hacer con diferencias de temperatura que van a depender de los intervalos en los que nos estemos moviendo.
aquí está. Sería la temperatura de la corriente caliente U en el intervalo Z-1. Por tal razón, para el intervalo Z igual a 2, tenemos nosotros que H1 en el intervalo 2 es igual a F por C sub P, que es igual a 10 kilowatts por cada Kelvin, multiplicado por la diferencia de temperatura que experimenta la corriente en ese intervalo, es decir, 520 menos 390 Kelvin. Al hacer este producto, vamos a tener que 520 menos 390 es 130 Kelvin, que multiplicado por 10 da 1300 kilowatts, cancelando los Kelvin que tenemos acá. Hacemos lo mismo para los siguientes intervalos. De pronto ya puede ser más rápido. Por ejemplo, para el intervalo 3, la corriente H1 va de 390 a 380 Kelvin, por lo tanto la diferencia de temperatura es de 10 Kelvin, y 10 Kelvin multiplicado por 10 kilowatts por Kelvin da 100 kilowatts. Y para el intervalo 4 tenemos que la diferencia de temperatura es de 50 Kelvin, que multiplicado por 10 kilowatts por Kelvin da 500 kilowatts. Hacemos lo mismo para H2. 380 Kelvin menos 330 Kelvin es 50 Kelvin, que multiplicado por 5 kilowatts por Kelvin da 250 kilowatts. Luego de hacer estos cálculos, podemos nosotros hacer la sumatoria para cada una de las columnas y vamos a encontrar que la cantidad de energía, luego de sumar estos valores, tiene que coincidir con la cantidad de energía que hay que remover de cada una de las corrientes calientes. En este caso, de H1 es 1900 kilowatts y de H2 vendría siendo 400 kilowatts. Y por intervalo hacemos la suma de manera horizontal. Y luego la suma de esta última columna tiene que ser igual a 1900 más 400 kilowatts. Miremos a ver. Efectivamente, 2300 kilowatts. Ahora, hacemos lo mismo para las corrientes frías. En el caso de las corrientes frías, vamos a tener los mismos intervalos. Vamos a tener la información para cada una de las corrientes. Tenemos dos corrientes frías. Y vemos que para C1 no debemos hacer cálculo en el sexto intervalo, no aparece C1. Para C2 no necesitamos hacer cálculos ni en el primero ni en el segundo, así como en el quinto y en el sexto. Hagamos los cálculos rápidamente para estas dos corrientes utilizando un modelo matemático similar al que teníamos para las corrientes calientes. ¿Cuál sería el modelo? Sería el siguiente. Al aplicar este modelo matemático tendríamos los siguientes valores. 550 menos 510 sería 40 y 40 multiplicado por 19 nos daría 760. Completamos los cálculos para cada una
de las celdas que tenemos para C1 y para C2. Para C2 hacemos algo similar y luego hacemos los cálculos para los aportes por intervalo. Se pueden hacer también los cálculos por cada una de las corrientes y debe coincidir con la cantidad de energía que cada una de las corrientes frías necesita recibir y al final la suma de las dos corrientes frías debe coincidir con la suma individual de cada una de ellas. Con los valores de esta tabla, entonces tenemos información suficiente para hacer la construcción de un diagrama en cascada en el que representaremos los aportes por intervalo que pueden hacer tanto las corrientes calientes como las corrientes frías. Una vez que ya tenemos las tablas de cargas transferibles de energía, vamos a hacer la construcción del diagrama en cascada. Este diagrama en cascada va a tener tantas cajas como intervalos tenemos en nuestro proceso. Aquí vamos a hacer la representación de cada una de ellas. Y por la parte izquierda vamos a colocar como entrada la cantidad de energía que puede entregar las corrientes calientes en cada uno de los intervalos de temperatura que tenemos aquí. Así pues, este valor de 0 kilowatts lo vamos a colocar en esta parte porque ni la corriente H1 ni la corriente H2 trabajan en el intervalo de temperatura 1. El siguiente valor de 1300 kilowatts sí lo vamos a colocar en esta parte. Y lo mismo para el valor de 100 y cada uno de los valores que tenemos más abajo. Luego hacemos algo similar, pero para las corrientes frías. Y colocamos los valores que tenemos en las tablas de cargas transferibles de energía. Ahora, vamos a unir cada uno de estos intervalos con el siguiente a través de flechas. Y para cada uno de estos intervalos vamos a hacer un balance de energía. Entonces vamos a acercarnos un poco aquí al intervalo 1 y a colocar estos valores acá. A esta cantidad de energía que ingresa por la parte superior vamos a llamarla R sub 0 y a esta cantidad de energía que sale del intervalo 1 vamos a llamarla R sub 1. Inicialmente vamos a establecer que el valor de R sub 0 es igual a 0 porque no estamos recibiendo en este momento energía proveniente de ninguna fuente que esté a una temperatura superior a la temperatura en la que trabajamos en el intervalo 1. Ahora, con un balance de energía, nosotros vamos a calcular cuál es el valor de R1 necesario para que exista un proceso en estado estable en el intervalo 1. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de las energías que están ingresando a este intervalo 1 provenientes de las corrientes del proceso. Entonces aquí tendríamos este aporte por aquí que ingresa y este aporte por aquí que está ingresando sería lo que ingresa al intervalo 1 y tiene que ser igual a lo que sale del intervalo. En este caso, las cantidades de energía por unidad de tiempo que están saliendo del intervalo son los valores de 760
kilowatts más R1. De allí podemos nosotros encontrar el valor de R1 igual a menos 760 kilowatts. Cuando tenemos este valor de menos 760 kilowatts, procedemos a hacer los cálculos para el siguiente intervalo. Entonces tendríamos nosotros que la energía que ingresa al intervalo 2 es igual a 1300 más, y debe ser igual a, y de allí obtenemos el valor de R2. Y esta operación la hacemos para todos los intervalos que tengamos. Rápidamente hacemos estos cálculos y vamos a obtener los siguientes valores. Bien, aquí tenemos ya los valores de los residuales que salen de cada uno de los intervalos de temperatura. Ahora, aquí puede pasar varias cosas. Una de ellas es que uno o varios valores de estos residuales de negativo. Y si alguno o varios de estos valores dan negativo, quiere decir que realmente la energía no está saliendo del intervalo, por ejemplo, del 4 hacia el 5, sino que la energía está fluyendo del intervalo 5 hacia el intervalo 4, lo cual va en contra de la segunda ley de la termodinámica, porque recuerden que a medida que vamos bajando en los intervalos, a medida que nos movemos, por ejemplo, del 1 al 2, del 2 al 3, vamos disminuyendo los niveles de temperatura. Por esa razón no es posible hacer una transferencia de calor de un nivel, por ejemplo, como el 5 hacia el 4, que es lo que me está indicando este valor negativo que tenemos acá de menos 2340. Y tampoco podría transferirse calor del intervalo 4 hacia el 3, como me indica este valor negativo de menos 2040 kilowatts. Por esa razón, lo que vamos a hacer es encontrar cuál es el valor del residual más negativo para tomar el valor absoluto y actualizar este diagrama en cascada para asegurar que todos los residuales que salen de mis intervalos tengan valores positivos. Vamos a realizar ahora la actualización del diagrama en cascada para asegurar que los residuales que salen de cada uno de los intervalos sean positivos. Lo primero que vamos a hacer es tomar la información proveniente del diagrama en cascada inicial y encontrar en este diagrama en cascada cuál es el valor más negativo de los residuales que calculamos. En este caso vendría siendo este valor que está aquí resaltado de menos 2620 kilowatts. Lo que vamos a hacer ahora es tomar el valor absoluto de ese residual que vendría siendo igual al valor absoluto de menos 2620, que es igual a 2620. Y ese valor lo vamos a colocar en la parte superior. Vamos a llevar a esto de sub 0 igual a 2620. Entonces, para el primer intervalo realizamos un balance de energía y tendríamos que la energía que ingresa es 0 kilowatts más 2620 kilowatts, y eso, que es igual a 2620, debe ser igual a la suma de este valor que tenemos aquí de 1 y 760. Dicho de otra forma, sería algo como esto: 0 más 2620, que es la energía que ingresa, es igual a 760 más de 1,
que es la energía que sale del intervalo. Por tal razón, tenemos nosotros que el valor de D1, vamos a calcularlo para estar seguro, $1860 estaría en D1. Y hacemos algo similar para todos los valores que saldría de cada uno de los intervalos. Una vez que hemos terminado los cálculos, notamos que los residuales de energía que sale de cada uno de los intervalos son positivos. Incluso en aquel residual que nosotros teníamos el valor más negativo, vamos a tener ahora un residual de 0. En ese punto ocurre lo que se llama el pinch point o el punto pinch. Es una temperatura en la escala caliente y su correspondiente valor en la escala fría que me separa mi región de trabajo en dos. Una región por encima del pinch point y una región por debajo del pinch point. Ahora, recordemos las tres reglas que habíamos trabajado anteriormente. La primera regla decía que por encima del pinch point se debían usar servicios industriales de calefacción. Entonces, este valor de 2620 que tenemos aquí arriba vendría siendo igual a el mínimo requerimiento que nosotros podríamos tener de energía proveniente de calefacción. Y este valor que tenemos acá abajo de 50, estoy hablando en kilowatts, vendría siendo el mínimo requerimiento de energía proveniente de servicios industriales de refrigeración. Entonces, estos valores de 2620 y de 50 vienen siendo valores diferentes a los que habíamos calculado en un inicio cuando restábamos de manera brusca, podríamos decirlo, los valores de energía que tenían que ser entregados y recibidos por las corrientes calientes y frías cuando estábamos haciendo nuestra tabla de datos. Estos valores que tenemos aquí son menores que los que teníamos anteriormente. Adicionalmente, si ustedes hacen los cálculos para la planta farmacéutica de manera gráfica, van a encontrar los mismos valores de requerimientos mínimos de calefacción y de requerimientos mínimos de refrigeración, así como la misma temperatura de pinch point. Por lo tanto, sea que lo hagan por el método gráfico o por este que es el método algebraico, tiene que dar los mismos valores.
En el próximo video vamos a ver cómo, a partir de la información que hemos obtenido en este diagrama en cascada, podemos elaborar otros diagramas que nos van a permitir a nosotros escoger cuáles son los servicios industriales, tanto de calefacción como de refrigeración, más apropiados para satisfacer nuestras necesidades de transferencia de calor.